Bueno, ok, estaba aquí, no tenía sonido acá. Estoy con el archivo, primero pues estaba aquí, pues, aquí felicitando a mi compañero Edwin, que fue el que de una hizo el trabajo acá, hizo las tarjeticas, hizo la matriz, ocupando un área para filas, un área para columnas y un área para valores, igualito a como se hace la tabla dinámica en Excel. Y viene un filtro donde nos está mostrando el mes, ¿no? Pero aquí el único inconveniente es que el mes no está organizado en forma calendario, está desorganizado en forma alfabética. De hecho, ahí no están ordenados en forma calendario, enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Porque tenemos un problema, porque es que el informe que hicimos, pues es un informe, esta chica, este es el link. Bueno, ahí me escuchan, por favor, sí. Sí, profe, se escucha bien. Ok. Estoy abriendo entonces el archivo que trabajamos primero, el que transformamos del año 2020, las ventas del año 20 y del 2021, ¿no? Estaba explicando ahorita que pues es muy importante saber ordenar el mes porque pues no nos puede quedar un informe así, o sea, es muy difícil analizarlo, o sea, pues no queda bien, ¿cierto? Que me quede primero abril, agosto, diciembre, no queda en la secuencia correcta, ¿no? Y es importante saberlo ordenar porque no siempre en las bases de datos van a venir formatos de fecha. Deberían de venir porque cuando ustedes ya estén organizando bases de datos, pues ustedes ya saben que si van a hacer medidas en el tiempo, tienen que tener una columna fecha para poder hacer todos los agrupamientos por fechas, hacer la tabla calendario y poder hacer todos los informes que yo necesite por fechas. Pero por alguna razón hay muchas bases de datos que no traen el formato de fecha. Viene solamente el mes y viene el año, por decir algo, pero son dos columnas totalmente independientes. Entonces, una forma de organizar para que esa columna de mes nos quede organizada en forma calendario, pues lo primero que hicimos fue, acordándonos lo del trabajo pasado, lo primero que hicimos fue en Power Query, ¿sí? Lo que hicimos fue, que se me hizo esto. Lo que hicimos Ingrid, buena tarde, bienvenida. Estamos con un archivito que trabajamos en la clase pasada, ahí lo coloqué en el WhatsApp, es el archivo de ventas 2020-2021. Mira a ver si te abre, porque hay veces que molesta por las versiones del Power BI. Entonces, se nos había quedado aquí pendiente el poder que este informe pues quedara bien organizado por mes. Entonces nosotros lo que hicimos fue en Power Query, hicimos una condición lógica donde dijimos si es enero es 1, si es febrero es 2, si es marzo es 3 y así hasta diciembre, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Por acá hicimos un paso, aquí en reporte, ¿no? Donde
aquí hicimos este paso, ¿no? Donde logramos definir y colocarle un número a cada mes, ¿no? Una vez hecho eso, pues es muy fácil. Hola Nubia, ¿cómo estás? Estamos con el ejercicio del 2020, ahí lo coloqué en el WhatsApp para si lo quieren abrir y hacer el arreglo que pues quedó pendiente del mes. Entonces no siempre va a venir una columna de tipo fecha, como en este caso. Viene el mes y viene el año aparte, pero esto no tiene nada que ver que sea un formato de tipo fecha. Entonces, cuando yo presento un informe por esta columna, pues me va a salir ordenada esa en forma alfabética, no en forma calendario, no en forma almanaque. Entonces, por eso ve que hicimos esta columna condicional, ¿cierto? Esta columna condicional, que la hicimos por aquí, agregar columna, columna condicional, por ir repasando para los que de pronto no les ha quedado tiempo de estudiar. Entonces, por aquí hicimos la condición, ¿sí? Hicimos las 12 condiciones de los 12 meses. Y bajamos eso a Power BI. ¿Cómo arreglo eso? Pues es supremamente sencillo cuando se sabe. Entonces, cuando yo me paro en la tabla, me voy a parar aquí en la columna del mes de tipo letra. Y aquí, yo no sé por qué no la vi ese día, vean, estaba acá, esta es la que estaba buscando, ordenar columna por. Miren que acá en el informe, yo alcancé a hacer un informe aquí. Esto es una tabla donde cogí el mes y cogí el año, ¿cierto? Aquí están los campos, mes y año. Entonces me hizo una tabla diciéndome cuánto vendí por mes en cada uno de los años y aquí lo totaliza. Pero no está ordenado en forma calendario, está ordenado es en forma alfabética. ¿Cómo arreglo eso? Eso solamente lo tengo que hacer cuando es una columna que no es de tipo fecha, porque cuando son de tipo fecha, pues obviamente por BI identifica y cuando yo saco un informe por mes, él me lo ordena en forma calendario. Entonces, para arreglar en estos casos que estoy diciendo que es importante porque siempre van a haber de pronto bases de datos, como les estoy diciendo que vienen, mes aparte, año aparte, pero no son nada de fecha, no es que los hayan separado, simplemente vienen así, no los hayan separado cogiendo una fecha, vienen así. Entonces, en esos casos, yo me voy a parar en la tabla, me paro aquí en el mes y entonces aquí donde dice ordenar por columna. Entonces, el truquito, de hecho no me acordaba y ahorita que lo estoy mirando me paré, fue primero aquí en la del número, no, me paro es aquí en la columna del mes y aquí donde dice ordenar columna por, entonces le voy a decir por el mes número. Y con ese truco, miran que yo vengo aquí ahorita al informe y ya está ordenado mes almanaque, mes calendario, ¿sí ves? Ahora sí quedó enero, febrero, marzo, abril. ¿Sí? Jorge, Edwin, ¿quedó claro? Profe, qué pena, me muestra otra vez el donde le dio clic para volverla. Lista de tablas, sí. Me paré en tabla, Herramientas de obviamente pues me columna, paro en la base de datos, me paro en la columna de mes letra sí. y aquí por Y donde dice ordenar por columna, le digo mes número, que es esta. Y ya ahí ordena, esa es importantísima, se la tienen que aprender. ¿Sí? ¿Los demás compañeros les quedó claro?
Jorge Rosenberg. Sí, profe, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, ok, bien. Esa era la aclaración ahí. El otro ejercicio, pues, era que ustedes lo hicieran, ¿no? Y ya, pues, es trabajo de cada uno. Si alguien tiene alguna pregunta, pues me dice y yo se la resuelvo del ejercicio de los cursos. Bien, el tema que vamos a ver ahorita, vamos a ver dos temas muy importantes en Power BI que son, diría yo, que son del día a día. Es cómo hago yo informes en la medida en que a través del tiempo me va llegando información. Entonces, me mandan la información de hoy, mañana vuelven y me mandan el archivo ya otra vez con una nueva información, me mandan al día siguiente la nueva información y siempre me mandan un archivo. Entonces, uno lo que le toca es ir cogiendo el archivo e irlo organizando en una sola base de datos. Siempre el concepto es tratar de que siempre sea una sola base de datos. Cuando no se puede tener una sola base de datos compacta para presentar el informe, entonces, así como Excel, que yo puedo consolidar, puedo agrupar, puedo hacer otros procesos, aquí también puedo hacer un proceso muy parecido. Aunque no es el mismo consolidar de Excel, aquí hay un proceso que se llama anexar y hay un proceso que se llama carpeta. Son dos procedimientos que sí o sí hay que saberlos manejar porque forman parte del día a día de los informes. Ahora, muchas veces a uno no le mandan diario, sino que se lo mandan semanal o lo mandan mensual, bimestral o anual. Entonces, la idea es que uno tiene que ir organizando la base de datos, ¿no? Ir organizando la base de datos de tal forma que se vaya anexando y el informe se vaya actualizando en forma automática, que no tenga que hacer doble trabajo de organizar datos y luego volver a hacer un proceso en el informe, y eso es lo que le pasa a muchas personas. Nosotros hemos visto una forma de hacer crecer una base de datos en Power Query. Nosotros, si tenemos una base de datos, que por aquí diga, por ejemplo, vamos a colocarle encabezado 1. Bueno, yo tengo una información acá. Y por aquí esta es una tabla, ¿sí? Una base de datos. Resulta que a mí al día siguiente me mandan la información del siguiente día. Puede ser otra tabla, igualita, ¿no? Pero pues obviamente con la información del día siguiente, semana siguiente o mes siguiente. Entonces a usted le va a llegar otra tabla igual, ¿cierto? Aquí. Y sucesivamente. Entonces lo que tiene que hacer es coger estos datos y pegarlos a esta base de datos. Voy a eliminar este encabezado. Y entonces yo pegaría aquí la base de datos, ¿no? Del día siguiente, de la semana siguiente, del mes siguiente, de lo que tenga. O cada vez que bajen un archivo y lo tengan que actualizar, ¿no? Entonces, a eso se le llama anexar. Porque me toca ir, uno manualmente pues tiene que decirle copiar y pegar, ¿cierto? Copiar y pegar, copiar y pegar. Y esta base de datos pues va creciendo, ¿no? Va a llegar el momento en que si esa base de datos es muy grande, tenemos que, digamos que el recurso más inmediato sería como pasarla, pues de pronto los que tienen Office 365 y manejan SharePoint, pues lo pueden llevar a SharePoint. Pero sin llegar allá tan lejos, pues simplemente lo que puede de pronto hacer uno es llevar la base de datos a Access, que es algo más sencillo.
Cuando yo he hecho trabajos en Colpatria, porque ya las bases de datos son muy grandes, entonces abrir el archivo en Excel se vuelve muy complejo. Entonces la idea es más bien subir la tabla a Access y en Access uno la sigue alimentando y Access, las tablas de Access uno las conecta también con Power BI, por Power Query. Bueno, pero es algo que ya sobre el final del curso lo voy a explicar ya con un ejemplo. Lo que quiero dar a entender aquí es que pues esta base de datos va a seguir creciendo, ¿no? Pero en la medida en que siga creciendo, yo lo único que tengo que ir haciendo aquí es ir anexando día tras día, semana a semana, mes tras mes o año tras año, y los informes se tienen que actualizar en forma automática. A eso se le llama anexar, porque voy a coger bases de datos y le voy a ir anexando información, ¿sí? Con el combinar, cuando cruzamos datos, pues lo que hacemos es una implementación donde hacemos agregar columnas. O sea, la base de datos que crece en columnas. Cuando cruzo datos o cuando hago cálculos, entonces la base de datos crece en columnas, que ya lo hicimos por combinar en Power Query, ¿no? Bien, el requisito para hacer el anexar es que los encabezados de columna, si a usted le llega la base de datos, esta es la de un día, esta es la de otro día, o la de otro mes, o la de otro año. Entonces, si usted va a anexar las bases de datos, porque son diferentes archivos, entonces los encabezados de columna tienen que ser exactamente igual en todas las tablas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo de varios años, de varios meses, y tomo la decisión por hacerlo por anexar, entonces lo que yo hago es coger un encabezado de base y le doy control C y le doy control B y control B y control B y control B. O sea, yo no arriesgo a perder el tiempo allí haciendo la función. El requisito para que funcione el anexar y la función carpeta que vamos a ver hoy es que los encabezados de columna tienen que ser exactamente igual para poder anexar, ¿sí? Bien, entonces de eso se trata la primera parte de lo que vamos a ver hoy en la clase. Entonces, para eso nosotros, a ustedes ahí en su material tienen, voy a cerrar esto, tienen una carpeta que se llama anexar y en esa carpeta dice mes y vienen 3 archivos. Si los revisamos, eso ya les di formato de tabla, tienen un nombre de tabla cada uno y son exactamente, los encabezados son iguales, ¿sí? Si yo abro este archivo aquí, esto es una tabla y viene exactamente, esta es la información. Viene el mes, la fecha de entrega, la José, sucursal, vendedor, producto, cantidad y orden. Dime. creo que yo no tengo esas carpetas. Bueno, ya te mando los archivitos. Bien, gracias. Son estos 3. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Sí. Su merced el archivo que mandó en último en el chat, me lo podría enviar a mi correo. Es que a mí por el celular no me deja compartir Bueno, los archivos. ahorita antes de, cuando terminemos la clase me acuerda de una, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Bueno, ahí están los 3 archivos, por favor. Bájenlos y los meten en una carpetica. Bueno, entonces mientras los compañeros allí van mirando, todos los archivos tienen este mismo encabezado, igualito. Lo único que cambia es el movimiento del mes. Todo este movimiento, pues obviamente cambia, pero el encabezado, todos estos encabezados son exactamente iguales, ¿sí?
Esa es la condición para poder anexar. Con un solo encabezado que esté diferente, hasta ahí le llega la alegría porque no va a poder hacer el proceso. Como a mí ya me ha pasado, entonces yo lo que hago es lo que les estoy diciendo. Yo cojo de muestra un encabezado, el que sea, y lo copio y lo pego exactamente igual en todas las otras bases de datos. ¿Ya? Bien, este trabajo, pero toca hacerlo. Profe, una pregunta. ¿Eso se puede tener en un solo libro? Digamos, esas tres tablas están ahí por archivos de Excel, cada Sí, uno separado, pero uno las podría tener en un solo libro. sí, también, sí, claro, claro. Sí, porque usted abre el archivo y lo que va a llamar es la tabla, ¿sí? Ya. Te va a llamar, si estos están en cada, no importa si están en un mismo archivo, cada base de datos tiene un formato de tabla diferente, ¿no? Un nombre diferente. Entonces puedes abrir el archivo y va llamando cada tabla, ¿no? Funciona en archivos independientes o estando dentro de la misma base de datos, dentro del mismo libro de Excel, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto se hace desde Power Query. Esto se hace desde Power Query. Entonces, voy a cerrar esto y simplemente voy a abrir un Power BI. Y estando aquí en Power BI, entonces nos vamos para Power Query, que lo hacemos aquí en Transformar Datos, ¿sí? Ya los archivos allá en Excel, pues ya tienen formato de tabla, ¿no? Y simplemente pues los voy a subir por acá. Entonces aquí en Query pues subimos, en la clase pasada subimos directamente desde Power BI, ahorita estamos subiendo aquí directamente desde Power Query. De Power BI subimos a Query. Y aquí desde Query pues le voy a decir inicio, nuevo libro, libro de Excel. Y pues me voy donde están las carpetas. Se llama anexar mes. No puedo subir todos los archivos al tiempo, uno por uno. Pues hasta ahora no se han inventado subirlos todos al tiempo. El que estén en el mismo libro, pues tiene la ventaja de que me queda más fácil subirlos de pronto de una vez todos, ¿no? Pero bien, como yo ya les había dado formato de tabla, ¿cierto? Entonces ahí me aparece T enero 2016, que es la tabla, y N 2016, pues es la hoja. Los dos me muestran los mismos datos, pero la diferencia es que ya sabemos que en la tabla, cualquier cosa, si se agrega nueva información, pues es muy fácil actualizar los registros. Entonces dejo punteada solamente aquí T enero 2016. Y le damos
aceptar. Bien. Ya tengo aquí la tabla de enero. Ahora voy a subir el movimiento de febrero. Aquí está por meses, pero puede ser por día o cada vez que a usted le manden un archivo y le digan, esa es la información actualizada hasta el día de hoy. Entonces, nuevamente aquí le digo nuevo origen, libro de Excel. Y subo febrero. Selecciono la tabla. Y le doy a aceptar. Son dos bases de datos que tienen la misma estructura. La misma estructura quiere decir que tienen el mismo número de columnas y el mismo encabezado. No puede tener una tabla, una columna más, una columna menos. No se los había dicho, se me había pasado. Tienen que tener la misma estructura y por ende los encabezados tienen que tener el mismo nombre. Todos los encabezados de la base de datos tienen que tener la misma información. Lo que cambia es los datos aquí, ¿no? Entonces yo voy a hacer una unión de 2016 enero y 2016 febrero para hacer un anexar, que es lo que se llama aquí, anexar, un anexar de una tabla con otra, las voy a unir, ¿sí? Entonces, para no hacer el copiar y pegar, pues aquí se hace de otra manera diferente, más segura, que se llama anexar la función, la herramienta que tiene Power Query. Entonces me voy a parar en enero, que es donde empiezo, pero estas dos, ahorita que las una, la voy a dejar. Yo nunca toco los originales, yo los dejo tal cual, por si a mí me piden cualquier cosa, por si necesito ir específicamente a un año, a un mes, a un día. Ahí tengo la información tal cual original. Entonces voy a unir enero con febrero. Voy a anexar la información de febrero, se la voy a anexar a enero. Entonces, parado aquí en la consulta de enero, me voy a venir aquí por inicio y aquí en combinar. Ya vimos esta, que es cuando quiero relacionar. Por eso la importancia de estudiar para ir recordando pues tanta cosita que tiene esto, ¿no? Pero ya no vamos a combinar. El combinar lo que hace es relacionar para poder hacer crecer la base de datos, pero en columnas, ¿no? Porque si yo relaciono es porque voy a cruzar datos de otra tabla. Pero en este caso no voy a relacionar, voy a unir una información que tiene las mismas características de un archivo con otro archivo. Voy a unirlos. ¿Por qué se unen? Pues porque es mucho más fácil uniéndolos, teniendo la información en una sola base de datos para poder sacar comparativos, porcentajes, indicadores, teniendo toda la información en una sola base de datos. Entonces, aquí en lugar de decirle combinar, le voy a decir anexar consulta.
voy a anexar dos tablas. Entonces le voy a decir que tengo la tabla actual, que es donde estoy parado, que es la del 2016. La voy a anexar con la tabla febrero. Profe, ¿puedo interpretar que si yo hubiera subido marzo, leería 3 o más tablas? Claro, si subes marzo, pues obviamente vas a tener 3 tablas. Si sube abril, 4 tablas. Si sube enero, febrero, marzo, abril del 2016, del 2017, del 2018, 2019, 2020, pues ahí vas a tener todas esas tablas. Por eso es importante lo que vamos a recordar ahorita, crear grupos para organizar la información. Si usted no tiene orden con un proyecto, que es crear grupos aquí para las consultas y en las medidas agruparlas para poderlas manejar bien. Esas dos cosas hay que tenerlas bien organizadas. Y ahorita vamos a repasar cómo organizo aquí en Power Query las carpetas, ¿no? Porque claro, imagínate que tú tengas que empezar a hacer un informe del 2016 hasta el 2024. ¿Cuántos años son? Entonces, si usted no organiza eso en grupos, pues eso le va a quedar ahí un reguero de ahí para abajo que es más difícil de manejar creando grupos o carpetas, que es lo mismo. Entonces, cada mes, si es por día, pues tendrás por día, si es por semana, si es por mes, por bimestre, por lo que le manden, o cada nada que le manden información y le digan, actualicen el informe. Entonces, usted le anexa la información nueva a lo que ya tiene en una sola base de datos. Listo, entonces vamos bien hasta allí, ¿cierto? Entonces le voy a decir aceptar y él me genera una nueva consulta. Ay, no, lo hice mal. Hice lo que no tenía que hacer, anexarla en el 2016. Voy a borrar el paso. Nuevamente, me paro acá, combinar consulta, anexar consulta. Tengo que decirle aquí para que me muestre este menucito en la flechita y le voy a decir, como es la primera que voy a hacer, le voy a decir anexar consulta para crear una nueva, para no meter la información dentro de enero del 2016. Así como lo hice ahorita, lo que hice fue meter febrero dentro del 2016, de enero. Entonces yo voy a unir esas dos, pero la voy a unir en un nuevo archivo. Entonces por eso es que aquí en la flechita le tengo que decir anexar consulta para crear una nueva. Entonces le doy clic, que era lo que estaba esperando, y ahí está, ¿no? Ese cuadrito es el que no me salió. Entonces le voy a decir, la tabla de enero del 2016 la voy a anexar con la tabla de febrero del 2016. Esa te puede servir mucho, Nubia. Las dos funciones que vamos a ver hoy, mejor dicho, sí, párele bolas porque las puede necesitar. Entonces le doy aquí a aceptar y ahí está. Él me genera una nueva consulta y en esa consulta yo ya tengo enero y febrero. Si yo miro aquí en el mes, le digo aquí cargar más. Y ahí tengo enero y tengo febrero. ¿Sí ves? Tengo los 2 meses. Profe, qué pena. ¿Será que Sí, lo puedo hacer otra vez? Es que, como dice claro, por ahí, pestañeé y me perdí. tranquilo, con mucho gusto. Vamos a volver a hacerlo aquí. Te voy a eliminar aquí el paso. De lo que hice fue pararme. Voy a eliminar esta consulta. Lo que hice fue pararme aquí en enero del 2016, ¿sí? Entonces me vine aquí por inicio, le hago clic a la flechita de combinar y a la flechita aquí al lado
donde dice anexar consultas para que me despliegue este pequeño menú. Y entonces le voy a decir que voy a unir enero y febrero, pero lo voy a hacer en una consulta nueva. O sea que él las une las dos, pero me genera una nueva tabla, una nueva consulta. Eso es lo que está diciendo él ahí. Entonces le hago clic. Entonces me dice, bueno, como usted está parado en enero del 2016, entonces va a unir enero de 2016 con febrero del 2016. Profe, es que, por ejemplo, nosotros casualmente en el trabajo hacemos un consolidar y nosotros lo que hacemos es meter prácticamente la información de todo el mes y eso es día a día. Nosotros la tenemos cada día en una hoja aparte. Mi pregunta es, cuando uno va a hacer ese anexar, es lógico, tenemos que pararnos o seleccionar la parte que dice 3 o más tablas. No porque, Y bueno, si ya están todas, perdón, si ya están sí, todas, claro, ahí sí tendría que decirle 3 o más tablas y sí. hacer solo proceso. Y ahí como me aparece en la parte donde, por ejemplo, en este caso me aparece segunda tabla, me aparecería tercera tabla, cuarta Y tabla, cuando, quinta sí, tabla, algo así. claro, cuando usted le dice aquí, se empieza a pasar, mire, tan, 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 ¿sí ves? Lo único que hace es Mm, empezar a agregar aquí, se para aquí, agregar, 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 agregar. ok, o sea, es pasar donde dice tablas para anexar, Tablas agregarlas disponibles a donde dice tablas disponibles, o al revés. es al contrario. Donde están las tablas disponibles, las selecciona y las va agregando aquí, que son las que él va a consolidar. Bueno, aquí no es consolidar porque consolidar es otro concepto, ¿no? Aquí el término está bien colocado, es anexar porque él es uniendo una base de datos con otra, la va uniendo. ¿Sí? Entonces simplemente va seleccionando aquí y le dice agregar, agregar y va pasando, ¿no? Va pasando acá, ¿sí? Muy sencillo ahí. Profe, si no las tiene creadas como tabla, él lo puede uno hacer de la otra forma, ¿cierto? Marcándolas, si no las tiene, o tiene que Sí, tener necesariamente. pero siempre parte del principio que es mejor tabla. Mejor tabla porque siempre eso no falta. No, miren, ese movimiento de ayer faltaron estos dos registros y te daña el proceso porque si no las tiene a tablas tienes que ponerse a hacer un montón de trabajo ahí. Ok, vale. Por eso Gracias. siempre es importante mientras se puedan convertir a tabla, mejor. Entonces aquí le estoy diciendo que voy a unir la tabla de enero del 2016 con la tabla, voy a unir, no consolidar, porque el consolidar es otra cosa en Excel, ¿no? ¿Quiénes manejan consolidar en Excel? Si quiere, la próxima clase vemos un ejemplo de eso, porque también esa es una herramienta muy buena de Excel, pero pues obviamente en bases de datos grandes, pues queda uno ahí paila, repaila, pero cuando no son tan grandes uno puede consolidar en Excel y es espectacular esa herramienta. Pues, profe, nosotros con Edwin la usamos mucho, Sí. pero bueno, quiero ver el resultado de esta, a ver cómo queda, porque Esta es seguramente la esta otra. nos va a servir. Sí, no, esto paga el curso. Esto paga el curso, porque es que tanto esta y la de carpeta es aún mejor todavía, menos trabajo. Se van a dar cuenta, son dos herramientas muy buenas, son excelentes. Bueno, aquí le Listo. damos a aceptar y entonces ya él hace la unión, ¿cierto? Entonces genera. Entonces, la idea es que yo ahí tengo que meter desde el 2016, pues si ustedes están pidiendo un informe desde ahí, pues hasta el día de hoy. Entonces, imagínense el poco de años, ¿no? Pero nada de nervios porque esto está preparado para eso. Lo que no está preparado es para organizar esto, que no vaya a perder tiempo. Entonces, acuérdense que aquí yo puedo agrupar esto en una carpeta para ir organizando año tras año. Aquí van a quedar todos los años en esta tabla.
Eso puede tener 5, 6, 7, 10 millones de registros, no importa. Entonces, este que es el principal, porque es donde va a quedar toda la información, es que aquí se le acaban los dolores de cabeza a uno porque hacer consolidados, por ejemplo, o unir bases de datos grandes en Excel es muy difícil hacerlo. En cambio, que uno no podría pensar, antes en Excel lo que hace uno muchas veces es partir la información y sacar totales parciales y luego unir, hacer un montón de maromas. En cambio que aquí sin importar, de hecho sería importantísimo, bueno, si estamos hablando de, dependiendo también de la información, porque si son movimientos de día a día, pues tener un archivo con cada día, ¿no? Un archivo por mes, por ejemplo, porque si no, pues se llena uno también de un montón de archivos, ¿no? Pero ahí sí depende de la agilidad del manejo que tenga cada uno en Excel, cómo organiza los datos, ¿no? Lo cierto es que usted no va a sufrir porque ya usted aquí va en esta anexar que le vamos a cambiar el nombre, pongámosle aquí con botón derecho. Llamémosla, por ejemplo, base de datos maestra. B de maestra. El nombre es cualquiera, pero yo se me dio por colocarle B de maestra. Entonces, en ese B de maestra van a quedar de aquí en adelante todos los meses de todos los años que me pidan. Entonces aquí voy a decirle esto. Voy a crear un grupo con botón derecho. Le voy a decir mover a un grupo. Nuevo grupo. Cualquier nombre principal le puedo colocar acá. Ustedes pues allá se inventan sus nombres de acuerdo a lo que manejen. Principal, aquí, le voy a aceptar. Y esto lo voy a llamar. Bueno, esta no me la deja cambiar acá. Este nombre creo que no me lo deja cambiar ya acá. Pero en este puede quedar todo lo que es el 2016, ¿no? Cuando suban una del 2017, entonces le dan botón derecho, nuevo grupo y le dicen año 2017, ¿sí? Y entonces van generando una carpeta por los 12 años, por los 12 meses, ¿no? O por día, como ahí les da la carpeta, el grupo para que organicen la información. Porque eso se crece y se vuelve inmanejable, o sea, si usted no sabe crear carpeticas aquí, estos grupos, esto de aquí para abajo es un chorrero de tablas, ¿ya? De consultas. Entonces ya tengo en un grupo el 2016 y tengo un grupo o una carpeta donde tengo la base de datos maestra. En esa base de datos están todos los meses que yo vaya a anexar. Entonces, yo voy a bajar a Power BI la maestra. Yo no voy a bajar esto, lo voy a deshabilitar. Botón derecho, el habilitar carga, botón derecho, habilitar carga. Y le digo cerrar y aplicar. Tengo la base de datos. Me paro aquí en tabla.
y selecciono la tabla. Esto pues lo puedo cambiar a fecha. Bueno, entonces yo tengo ahí 3 tipos de fechas. ¿Qué debo de hacer en un proyecto de Power BI? Primero, ya tiene la información. Aquí volvemos a repetir. Entonces, el paso siguiente, cuando yo ya tengo la tabla con la información que necesito, habíamos dicho que es crear una tabla para las medidas. Bien. Entonces voy a hacer eso, una tabla para las medidas. Que no me cambia. ¿No es donde dice fecha corta, profe? Sí, Claro. La primera. está. La primerita, ¿no? La primerita. Donde dice short date. Ah, sí, no, pues yo siempre cojo esta también, me la cambia, pero Ah. no. Pero sí, pues hagámoslo ahí. Pero mira No que la está cambio. pegada. Sí, está pegada. Sí. Bueno, listo. Entonces, para crear mi tabla de medidas, entonces habíamos dicho que era por aquí, por inicio, y entonces le digo introducir datos, ¿cierto? En este caso no es una tabla de datos, sino una tabla vacía para agrupar las medidas. Entonces solamente le doy el nombre a la tabla, no le creo columnas y le digo cargar. Ahí voy a crear. Ya le Ya. cambié la fecha. Ah, sí, ya cambió ya. Listo. Ahora aquí, entonces, sobre la columna que vamos a trabajar es cantidades, ¿no? Entonces, le vamos a crear medidas a esta cantidad. Bueno, pero ahorita lo hacemos. Una vez yo tengo la tabla para las medidas, el siguiente paso es determinar si yo voy a presentar informes con fechas. Entonces, efectivamente, pues yo voy a presentar un informe por esta columna, ¿no? Yo tengo fecha de compra, fecha de entrega, pero para el informe que voy a hacer, voy a trabajar es el mes del proceso en que se hizo la facturación, que es esta que dice mes. Bueno, no le cambié el nombre, le habíamos podido cambiar el nombre. Entonces, sobre esta que se llama mes, que es un campo de tipo fecha, Power BI automáticamente crea la jerarquía de agrupamiento de año, trimestre, mes y día. Esto es automático, ¿cierto? Pero adicionalmente, si queremos hacer otros procesos adicionales con fechas, entonces nos toca crear la tabla calendario. Entonces, la tabla calendario la vamos a hacer con esta columna que se llama mes. Y se hace. Casi todos los proyectos vas a hacer lo mismo. Organiza la información en Power Query, la bajas a Power BI, crea la tabla para las medidas y crea la tabla calendario. Eso es, sí o sí es prácticamente mecánico en un proyecto. Entonces, aquí vamos a volver a repetir la fórmula para crear la tabla calendario hasta que nos la aprendamos, ¿no? Lo importante es saber sobre qué columna voy a empezar a hacer este informe, sobre esta columna es la que me interesa hacer la tabla calendario. Entonces, para hacer la tabla calendario, me paro en tabla, aquí en tabla,
y le voy a decir nueva tabla, ¿no? Porque es una nueva tabla. Así como creé la tabla para medidas, pero es una tabla vacía. Aquí solamente voy a crear las fórmulas. Tengo la tabla de la base de datos de los datos, que es esta, la base de datos maestra. Y ahora voy a crear una tabla, que son, habíamos dicho que Excel tiene, Power BI tiene 3 tipos de tablas. Las externas, que son las que anexamos, no conectamos, de Excel o de Access o de cualquier fuente, esas se llaman tablas externas. Las otras tablas que podemos hacer son por aquí, por donde ahorita entramos, que se llaman, estas son tablas personalizadas, porque las hago aquí, yo puedo crear columnas y empezar a llenar y hago una tabla. O las tablas que se hacen por fórmulas como la que vamos a hacer a continuación. Te voy a decir una nueva tabla. Esta tabla la vamos a llamar calendario, que es igual a la función calendar calendar. Entonces, dentro de la columna mes, para que él me genere la tabla calendario, voy a coger la fecha más antigua, que lo hago con la función min, que detecta el número más pequeño, o sea, la fecha más antigua. ¿De dónde voy a coger ese valor mínimo? Pues de la tabla B de maestra, de la columna que dice mes. Cierro el paréntesis, coma. Y ahora de la misma columna, de la misma tabla, voy a coger la fecha más reciente o el número más grande, porque las fechas son números, ¿no? Entonces, max de la tabla B de maestra, de la columna mes. Cierro paréntesis y puedo confirmar aquí la fórmula. La voy a llamar también mes. Bueno, nos podemos confundir, ¿no? Más bien llamémosla aquí fecha. Eso sí lo puedo hacer fecha. Le cambio también el formato. Hagámoslo por acá. Y voy a relacionar ¿sí? ¿Van bien ahí? ¿La pudieron crear? Sí, señor. Entonces, ahora voy a relacionar la tabla calendario
con la tabla maestra, pues aunque no le dé el mismo nombre, pero esta es la columna, ¿no? De aquí fue donde yo tomé la fecha, entonces la cojo de acá. No importa que no tengan el mismo nombre, la relación se puede hacer. Entonces, él nos va a crear una relación de 1 a varios, porque la tabla calendario, yo explicaba la primera vez que la hicimos, en esta tabla calendario, él genera un consecutivo desde la fecha más antigua, 1 de enero del 2016, 2, 3, 4, un calendario desde esta fecha hasta la última fecha que él encuentre. Voy a decirle aquí que ordene descendente. Orden ascendente, así. Descendente, pues aquí la última fecha es esta, ¿no? Así, primero de febrero del 2016, esa es la última fecha, ¿sí? ¿Por qué me bota esa fecha? Debe haberme colocado aquí primero 31, no sé por qué me pone aquí primero. Él genera ese calendario ahí, un consecutivo. O sea que en la tabla calendario existe, es un almanaque, son fechas únicas. Yo explicaba que por qué si a uno en un comienzo se le hace extraño, ¿no? Pero ya uno después se va familiarizando con, con este tipo de cosas que le toca ya hacer uno casi que obligatorias. Hay que hacerlas porque forman parte del diseño del informe. Independientemente de todo lo que uno quiera hacer, es la estructura base del informe. Decíamos que las tablas calendarios se deben de generar por 2 razones. Una es porque yo puedo personalizar, ¿no?, columnas con formatos de fecha. Y la otra es porque hay muchas funciones. A partir de la próxima clase ya vamos a empezar a hacer un proyecto completo donde se necesita para utilizar funciones que tiene Power BI para poder sacar muchas fórmulas, sobre todo de indicadores comparativos, porcentajes de crecimiento. Debo de tener una tabla calendario, entonces por eso se debe de generar. Porque ya no solamente voy a trabajar, mire que la tabla calendario también, él generó la tabla calendario y aquí viene la fecha y él automáticamente también le hace una jerarquía a la tabla calendario. Porque es que de aquí en adelante todo lo que tenga que ver con fecha, usted lo tiene que tomar de la tabla calendario. Ya no lo va a tomar del campo fecha, de acá, de este mes. De hecho, mira que ya hasta le quitó el formato de cuando ya lo genera, ya prácticamente tengo que utilizar la tabla calendario, ¿sí? Porque por supuesto, pues en la tabla calendario se van a encontrar todas las fechas que hay en la base de datos maestra, porque de ahí fue donde yo cogí la fecha. Entonces, él hace una relación de 1 a varios. Quiere decir que aquí hay fechas únicas, pero aquí una fecha puede estar 10 veces, ¿no? El 1 de enero del 2016 está aquí una vez, pero el 1 de enero del 2016 se vendieron 50 veces, pues va a aparecer 50 veces la misma fecha, el mismo día. Entonces, por eso es que hace una relación de 1 a muchos, ¿no? Listo. Entonces, ya teniendo eso, me voy a parar aquí en la base de datos maestra y voy a hacer unas medidas para cantidad. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, aquí en medida,
Botón derecho, nueva medida. Total cantidad. Igual vamos a sumarla. ¿Qué voy a sumar? De la base de datos maestra, la columna de cantidad. Una consulta. Es que Dime. cada vez que voy a crear como la tabla de medida, no me deja en el Power Query, o sea, no, en el Power BI, sino me lleva a donde estábamos trabajando antes, al Power Query. ¿Tengo que cerrar esa hoja? Es que cuando tú te cambias a Power Query, tienes que decirle, no te puedes cambiar aquí porque hay algunos que se cambian es aquí. Si yo entro a Power Query a hacer cualquier proceso, usted tiene que cerrar bien para que él tome todos los cambios que haya hecho. Yo puedo venir aquí y me cambio, pero aquí estoy en Power BI Sí, y sí, aquí estoy señor. en Power Query. Tiene que decirle aquí cerrar y aplicar Ya, para que ahí ya lo cierre bien la entiendo nada más. aplicación. ¿Sí? Entonces ahí sí cierra bien y todo lo que usted haya hecho en Query, pues lo va a actualizar aquí en Power BI. Si no, no lo actualiza. Usted se cambia, pero no lo actualiza. ¿Te quedó, novia? Pues ahí está procesando el profe, estoy esperando a que reaccione. Gracias. Bueno, ok. Bueno, esa es la fórmula donde me va a sumar toda la columna de cantidad, no, la medida. Voy a hacer otra medida para que no, para quitarle el contexto de filtro. Le digo, nueva medida. La voy a llamar total cantidad plena. Es igual a la función calculate de total cantidad, coma all, habíamos dicho, ¿cierto? Para que no cambie cuando coloque un filtro.
Botón derecho, nueva medida. Ahora voy a sacar el indicador cantidad. Indicador, me salí. Indicador cantidad es igual a la función divide total cantidad, coma, total cantidad plena, coma, blank. Esta que dice columna 1 ya la podemos borrar porque pues como esta no es una tabla de datos, entonces la elimino. Con botón derecho, párense bien para que no vayan a dañar una medida, ¿no? Bien. Entonces con estas medidas, entonces me vengo aquí a visualización. Si tienen una imagen, pues la ponen. Si no, pues les voy a enviar aquí una. Pues para que no se demoren por allá entrando a internet y todo el cuento. Bueno, ahí está. Fondo escritorio ahí. Entonces, si tienen una imagen, pues la que ustedes tengan allá. Entonces, parado aquí en el lienzo, le voy a decir aquí por formato, fondo del lienzo, imagen. Fondo escritorio. Y cuando él la inserta totalmente transparente. Entonces tengo que quitarle transparencia para poderla ver, ¿sí ves? Ahí le da la tonalidad que usted quiera al fondo de la imagen, ¿no? Y aquí en ajustar imagen, pues le puede decir ajustar, rellenar, como la quiera mirar, ¿no? Yo le di ahí rellenar y ahí quedó, ¿sí?
¿Por dónde fue que entró, profe, para colocar la imagen? Por acá, por, por formato, ¿cierto? Y fondo del lienzo. Ah, listo. Y le quita la transparencia, ¿no? Cuadra pues el formato de la imagen aquí. Normalmente eso siempre en todos los programas vienen estas tres funciones, rellenar, ajustar o normal. En todos los programas que manejen imágenes, esas tres opciones normalmente vienen. Bueno, yo le voy a colocar sobre este título, pues le voy a colocar algo para que, porque ahí se me ve muy suave, entonces voy a colocar una etiqueta, ¿sí? ¿Colocaron la imagen? ¿Lo pudieron hacer? Todavía no. Bueno, ensáyenlo ahí, por favor. Listo. ¿Listo, listo? ¿Alguien necesita apoyo allí? Bien, entonces le voy a decir acá, le voy a decir cuadro de texto. Le voy a cambiar el tamaño a la letra. Lo voy a dejar por ahí en 28. Le digo el nombre de la empresa. Ustedes pues allá le colocan el nombre que quieran. Lo centro. Y teniendo seleccionado el cuadro de texto, le voy a decir aquí por efectos, el fondo le pongo un color. Le ponen allá el color que ustedes quieran. El fondo lo manejan aquí por efectos, ¿no? Teniendo seleccionada. Efectos, fondo y le ponen el color que quieran, ¿no? Por aquí hay unos más colores, puede ser un tono más oscuro si quieren, ¿no? Y entonces acá seleccionan el texto y el color del texto sí lo cambian aquí. Grilla, por ejemplo.
Por aquí le puedo colocar informe, cantidades vendidas por mes. Y amplío aquí un poquito el cuadro de texto. Bueno, y sí es la agilidad del, los que tengan ojo para el diseño, pues ahí se pueden divertir. Que les quede bien bonito, ¿no? Sacarle tiempo. Igual él me da unas plantillas bases también, ya lo vamos a mirar también. Cuando uno no es así muy creativo, entonces me da unas plantillitas ahí para manejar colores y eso. Bien, voy a hacer una gráfica de barras donde de la tabla calendario, de la jerarquía de fechas, voy a escoger el mes. Y de las medidas voy a coger total cantidad. Profe, qué pena, ¿cuál seleccionó ahí? Seleccioné esta que dice gráfico de columnas agrupadas. Y entonces escogí de la tabla calendario, escogí el mes y de las medidas escogí total cantidad porque ya no puedo coger la la columna cantidad, ¿cierto? Que eso es lo que cambia, no esta. Eso lo hacíamos pero en Excel, ahorita no. A esta columna le hicimos unas medidas para en las tablas dinámicas, estas son tablas dinámicas de gráficos, coger la medida, total cantidad. Entonces, estas son las cantidades de enero y estas son las cantidades de febrero. Aquí en formato, por general, donde dice efectos, le voy a quitar el fondo. Por aquí mismo, por general, por título, le puedo colocar aquí cantidades por mes. Y ahí más abajito, pues lo pueden filtrar. Es que tengo este mouse más arisco, pues aquí. Lo centran, le colocan un color al fondo. Qué sé yo, por acá. Como muy suave eso. A mí me gustan los colores fuertes. Rojo, blanco. Ustedes pues allá colocan los suyos. A mí déjenme ser feliz. Voy a colocar por acá. Entonces, este título lo cambié por acá. ¿No? Ya lo hemos hecho varias veces. Y si usted ha practicado, pues ya lo sabía hacer. Lo hice por acá teniendo seleccionado el gráfico. Le dije general. Escogí acá centrado, color al fondo, color al texto.
Y en título pues escribí, ¿no? Ahora aquí por objeto visual, donde dice columnas, entonces le voy a decir que a enero le ponga un color. Qué sé yo, un color que a ustedes les guste ahí. Y a febrero pues le voy a colocar otro color. Este me quedó como muy suave. Le puedo colocar la etiqueta. Aquí por objeto visual le coloco etiqueta de datos. Y en etiqueta de datos por acá abajo donde dice valor, le cambio el tamaño y le puedo cambiar en mostrar unidades, le digo ninguno. Le puedo colocar el color. ¿Sí? ¿Lo lograron? ¿O alguien necesita una pregunta allí? Esta medida no tiene formato porque no la he colocado aquí. Aquí y le digo millares y colocamos las tarjetas, ¿no? En la tarjeta, entonces voy a colocar la cantidad plena. A esta también ya le hemos dado formato varias veces. Entonces, por aquí, por valor del globo, mostrar unidades, le voy a decir que ninguna. Le cambio el tamaño. Por general, en efectos, le digo que sin fondo. Le doy formato. Y le voy a dejar esta etiqueta aquí abajo. Esa etiqueta es la que está aquí, donde dice etiquetas, es esta. Le puedo colocar un color. Le puedo cambiar el tamaño, negrilla. Y para cambiarle el nombre, tengo que venir es aquí, a los datos, a los campos. Y aquí donde dice total cantidad plena, cambiar el nombre de... Y pues digamos que le escribo el nombre bien separadito, ¿no? Total cantidad
total cantidad plena. ¿Sí? Listo. Copio esta tarjeta, control C, control V. Quito esto, total cantidad. Le cambio el nombre aquí. Total cantidad. Control C, control V. Cambio aquí y pongo acá. Y este lo cambio a porcentaje. Bueno, les voy a dar el espacio para que lo terminen ahí. Y revisen bien por dónde fue que lo hicimos, ¿vale? Sí, porque esto no me está grabando.